Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces. El otro día nos quedamos con el tiempo medio cortito, así que hoy vamos a tratar de avanzar un poquito más. Nos había quedado entonces ir analizando más detenidamente los requisitos sine qua non para que a un régimen lo podamos llamar democrático. Dijimos que no era suficiente con que hubiera surgido de las urnas, ¿no? de la expresión de la voluntad popular a través de unas elecciones. Ahora ya las elecciones las vamos a calificar, ¿no? De que deben ser, bueno, periódicas y auténticas o transparentes. Esos son términos que se utilizan más modernamente para significar entonces que simplemente porque haya elecciones, entonces no podemos considerar que ese gobierno tenga legitimidad de origen, sino que esas elecciones van a tener que tener unas características determinadas que se conectan con lo que pusimos ahí como otro requisito también sine qua non, que es las determinadas libertades que hacen a la democracia, como son la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Si eso no está garantizado, ¿no? Esas elecciones evidentemente no van a ser genuinas, ¿sí? Y entonces decíamos, para que haya auténtica democracia, para que la consideremos que ese poder político, además de legitimidad de origen, tiene legitimidad de ejercicio, ahí entonces entrarían a jugar estos principios que vamos a ir desarrollando en la primera parte. Y como expresión de la soberanía popular, indudablemente que en la democracia moderna, en la democracia de finales del siglo XIX hasta hoy, tienen un rol fundamental los partidos políticos. Ahí pusimos institucionalización de la oposición, que es como la doctrina en general llama a esta presencia de los partidos políticos legitimados a través de su reconocimiento constitucional en los últimos años, porque oposición siempre va a haber, en todo régimen va a haber, y seguramente aún más en los regímenes no democráticos. El problema es que esa expresión de oposición tiene que tener canales para poder manifestarse libremente y no, como decíamos el otro día, ser censurada, ser perseguida y hasta eliminada en muchos casos, ¿no? Entonces, en nuestro país, obviamente que como la Constitución histórica era de mediados del siglo XIX, no previó a los partidos políticos. No los previó porque no había partidos políticos en el mundo en ese momento, salvo en Estados Unidos, que recién empezaban, y en Inglaterra no, y en Estados Unidos también. Digo, para el modelo que seguimos nosotros. Pero todos sabemos que en realidad los partidos políticos en el mundo tienen, digamos, su nacimiento un poco más en serio, digamos, recién a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, no se los previó, o tampoco se los previó en las constituciones que tuvo Argentina de modelo, de base, ¿no? Ahora, después eso obviamente que fue cambiando en el mundo, y nosotros como no cambiamos la Constitución durante tantos años, durante tantas décadas, eso quedó como una deuda, entonces, de la democracia argentina. Es cierto que eso no fue óbice para que no se desarrollaran los partidos políticos e inclusive no se legislara sobre partidos políticos, porque hubo más de 10 leyes o decretos leyes y demás que regularon los partidos políticos hasta su aparición en la Constitución en 1994, ¿no? Pero entonces en el rango supremo no teníamos previsión expresa en relación a los partidos políticos. Recién van a aparecer con la reforma de 1994, dándole el lugar que tiene que darse, le decíamos entonces, a estas instituciones que median entre la sociedad y el Estado, que canalizan la voluntad política ciudadana, que también son quienes tienen en algunos casos el monopolio, en otros no, pero en definitiva los que tienen la posibilidad de presentar candidatos para los cargos públicos selectivos, ¿sí? Esa previsión que hace hoy la Constitución tiene fuentes también, o sea, ¿de dónde surge? Después vamos a ver qué dice concretamente la Constitución argentina, pero lo que dice está fundado, si vamos hacia atrás, no tanto hacia atrás, hacia
mediados de los 80, en lo que se llamó el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. No sé si por ahí los más viejitos se acuerdan de que era el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Fue un órgano consultivo que creó el gobierno de Alfonsín, que estuvo presidido por Carlos Nino. El otro día hablábamos de Carlos Nino, y que contó con una cantidad importante de expertos, no solamente en derecho, sino en otras áreas de las ciencias sociales y hasta fuera de las ciencias sociales inclusive, que emitió un dictamen precisamente, en realidad dos, pero el primero fue el más importante, en relación a cuáles serían los contenidos de una eventual futura reforma constitucional, ¿sí? Y ahí, bueno, los partidos políticos aparecen como un elemento a tener en cuenta, a ser previsto en esa posible reforma constitucional. Aunque se pensó que no debía, la norma que los previera, no debía ser demasiado extensa, que debía ser lo más genérica posible y después que la ley desarrollara las especificidades, ¿no?, de la vida de los partidos políticos, requisitos para ser partido y demás. Lo que sí se exigió en ese momento, o sea, lo que se propuso que debía exigirse, era que los partidos políticos fueran democráticos, sobre todo a nivel interno, ¿no? O sea, que hubiera algunas pautas de regulación en torno a cómo debían comportarse a nivel interno, que se les debía reconocer el apoyo del Estado, el apoyo económico y de toda índole, ¿no?, a los partidos políticos, y que ellos iban a ser, como decíamos recién, el medio para la elección de los candidatos a los cargos públicos selectivos, que esa era su función principal. También la de formar a los dirigentes de esos partidos. Para todo eso, entonces, el Estado debía contribuir. Además, como ahí en el Consejo para la Consolidación de la Democracia se proponía un cambio en relación al régimen político, el otro día decíamos que los tres regímenes básicos son presidencialismo, parlamentarismo y gobierno de asamblea, ¿no? Como ahí hubo una propuesta de no introducir directamente el parlamentarismo, pero sí de mitigar el excesivo presidencialismo en nuestro país, precisamente esta pata de los partidos políticos se tornaba aún más importante de lo que puede ser un régimen presidencialista, porque en un parlamento es muy importante entonces tener partidos políticos consolidados para que se puedan formar alianzas en caso de que no se llegue a una mayoría en las elecciones, en la primera vuelta sería de las elecciones y demás. Entonces, en sí mismos los partidos políticos eran importantes, pero además, en esta propuesta de cambio hacia un régimen semipresidencialista o semiparlamentario, algunos lo llamaban de una manera y otros de otra, más parecido al sistema francés, era todavía más importante el rol que iban a jugar los partidos políticos. Eso en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, el dictamen preliminar. Después hubo otro segundo dictamen, pero que en materia de partidos políticos no innovó. Y ese dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, a su vez, se basaba en la propuesta que había hecho ese grupo de constitucionalistas que propuso, y después finalmente se llevó adelante esto, la reforma o enmienda constitucional de 1972, la que se conoce como la enmienda Lanús o enmienda Morroy, ¿no? Porque fue el ministro del Interior de ese momento el que convocó a estos constitucionalistas a redactar esta enmienda, que tuvo vigencia, ¿no?, durante unos años, dejó de existir, podemos decir, durante el proceso, ¿no? Ella misma establecía... Un plazo de aprobación de 4 años, y justo cayó en el 77. Claro. Entonces se murió, se autoextinguió, ¿no? Claro. Eligió y se eligieron dos fórmulas presidenciales universales, fueron Claro, Cámpora Solano Lima en marzo del 73 y después la fórmula Perón-Perón en septiembre del 73. Esos fueron elegidos con esa enmienda. Inclusive, también los más grandes se van a acordar que cuando el golpe de Estado, muchos decían, pero además de que es inadmisible en cualquier momento el golpe, más aún cuando faltaba tan poco tiempo para las elecciones. ¿Por qué faltaba tan poco tiempo? Faltaba poco tiempo porque el mandato en ese momento era de 4 años. Entonces faltaba muy poquito. Bueno, a fines de ese año tenía que ser, y entonces podía haber sido por ahí en diciembre de ese año, y se hubiera superado, digamos, democráticamente ese caos que se vivía en ese momento. Entonces... esa reforma también
tercer senador. Claro, muchas de las cosas. Esa estaba en otra firma. Sí, de la Rúa fue el tercer senador. Por la provincia de Buenos Aires, me parece. No. Me parece. Ah, por la provincia. ¿Por qué estos senadores en el 63? No sé, no me acuerdo. De la Rúa sí que disputó con un ultraconservador en la ciudad de Buenos Aires, con Sánchez Orondo, en la segunda vuelta, ¿no? Muchas de las cosas que se incorporan a pesar de que esa reforma constitucional no está vigente, muchas de las instituciones que se incorporaron en el 94 tienen como fuentes, sobre todo en materia de poderes, ¿no? Sí, la parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución. El 172 fue solamente sobre la parte orgánica. Claro, otro no se modificó, un poco por lo mismo que pasó después en el 94. Los sectores más conservadores del país no querían tocar la parte orgánica de la Constitución, sobre todo, bueno, en la última etapa, digamos, esto venía de la mano de la UCD, ¿no? Bueno, después lo vemos si quieren, porque en realidad en el Pacto de Olivos, que ahí se acuerda qué se va a modificar y qué no se puede modificar y demás. Bueno, el radicalismo llevó un temario, digamos, y el menemismo trajo otro temario, pero el menemismo, muchas de las cosas que llevó al acuerdo, al Pacto de Olivos, en realidad no eran propios suyos, sino imposiciones que le hizo la UCD para apoyar el proyecto, ¿no? Y entre ellas estaba lo de no modificar los primeros artículos de la Constitución, sobre todo el tema de derecho de propiedad y, bueno, sí, la libertad de expresión y todo eso, ¿no? Bueno, pero no sé por qué llegué acá. Bueno, no, porque en materia de partidos políticos, entonces decíamos, ese sería el recorrido hacia atrás, ¿no? Nosotros veníamos muy atrasados en esta materia porque todas las constituciones de la región, Uruguay, Perú y demás, en la década del 40 ya habían incorporado los partidos políticos en las constituciones. Es cierto, insisto, que, bueno, no obstante que no estaba en la Constitución, de todas maneras se pudieron desarrollar de una manera más o menos buena, digamos, en el país, simplemente con legislación infraconstitucional. Pero bueno, por supuesto que es mejor que la norma suprema los proteja, les garantice estas actividades a los partidos en sí mismos, a los dirigentes de los partidos y al ciudadano, ¿no? El derecho de asociarse a los partidos políticos. Es una forma de ejercicio del derecho de asociación, que ahí lo pusimos en general, pero que en materia política, igual que sindical, por ejemplo, reviste tanta relevancia en una democracia, ¿no? Bueno, la Constitución concretamente del año 94 los previó en una cláusula un poco más larga de la que se pensaba por ahí en un principio. Se los reconoce como instrumentos fundamentales del sistema democrático, empieza así la Constitución, como una expresión es una expresión categórica, ¿no? Son instituciones fundamentales del sistema democrático. El Estado garantiza entonces económicamente a los partidos políticos determinado dinero que va a salir de una partida especial que se llama fondo partidario, precisamente para que puedan hacer frente a las elecciones, pero también para la vida diaria de los partidos, para la formación de los dirigentes. También les garantiza el acceso a la información pública, especialmente. Es un derecho que está en la Constitución de manera indirecta, pero a los partidos específicamente se les reconoce la posibilidad de acceder a la información, que es la única forma que tiene el partido de poder hacer propuestas serias a la ciudadanía, ¿no? Si no sé el estado de situación, evidentemente que no voy a poder hacer propuestas serias. Perdón, eso del acceso a la información es como países que tienen gabinetes fantasmas, que tienen que proveer de información. No, en realidad el acceso, ahí tengo al jefe que me mira a ver qué digo. Él es el experto. El derecho de acceso a la información pública en realidad es una forma, digamos, más moderna de ver lo que hace 2 siglos se concebía como la publicidad de los actos de gobierno. Pero ahora ya no desde el lado del Estado, sino como un derecho ciudadano en el sentido de que todas las personas tenemos el derecho de presentarnos al Estado y demandarle, pedirle toda la información que está en su poder. Además de que el Estado tiene la obligación no solo de proveernos cuando se lo pedimos, sino de manera proactiva, permanentemente, hoy a través de las páginas web y demás, ¿no? Es un derecho que se ha derivado, lo creó
la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 12 años y en la mayoría de los países de la región ya tenían leyes de acceso a la información pública. Nuestro país no tenía. Había habido algunos proyectos que habían tenido media sanción, pero que finalmente después el oficialismo los paralizaba en el Congreso. Y recién en el año 2016, con este gobierno, se logró el dictado de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Después de mucha pelea, sobre todo de las ONG, de las organizaciones de la sociedad civil, de algunas en concreto, por ejemplo la Asociación por los Derechos Civiles, que está muy vinculada precisamente a Carlos Nino, ya que estamos hablando, a los discípulos de Carlos Nino, por supuesto, y que trabajó mucho en esta materia, que presentaron muchos reclamos ante la justicia, ¿sí? Y que la Corte también por primera vez en 2012 reconoció como un derecho fundamental derivado de la libertad de expresión. Fíjense que hubo que darle esa vuelta porque no está expresamente contemplado en los instrumentos internacionales, y entonces tanto la Corte Interamericana como la Corte Argentina lo vieron como una derivación de la libertad de expresión, que sí está, por supuesto, expresamente contemplado. Todo lo que tiene que ver con la organización interna del partido, la organización es libre, lo dice la Constitución, libre y democrática. Por supuesto que hay unos mínimos que hay que respetar y que hay un control del Estado en esta materia. Esto es tal vez lo más discutido doctrinariamente. ¿Cuánto puede controlar el Estado a los partidos políticos y en qué puede controlarlo, ¿no? ¿Puede controlarlo ideológicamente al partido político, la Constitución? ¿Ustedes qué piensan? Sin embargo... Hay medios nazis. A ver. Bueno. Ese es el medio sí. La que están poniendo valor. El orden interno no, afuera sí. ¿Eh? El orden interno no, digo, lo que hacen hacia afuera sí. ¿El orden interno qué sería? Porque ¿cómo controlo la ideología de un partido político? ¿Cómo la puedo controlar el Estado? ¿Cómo la podría controlar? Si ejerce sobre algún tópico en particular. Por ejemplo, en elecciones, dentro del partido, elecciones, por ejemplo, a través de la justicia electoral, controla el sistema. Es un tema, a ver, Fuentes, que... No, pero en realidad hay un tema, hay un control de legalidad de lo que es la personería política del Estado. Eso es formal casi. Claro, pero dentro de los objetivos para los cuales se crean, tienen que ser objetivos asociados al régimen democrático. ¿Pero qué es régimen democrático? Es la pregunta. Claro, ahí está la Es muy difícil, claro, es muy difícil. Es muy difícil. Y además es muy difícil dar una respuesta, a propósito le dije, pero es muy difícil dar una respuesta. A mí me encanta lo que dijo Bernardo, pero... Sí, son esas cosas difusas. Claro, no, y que además, a ver, la democracia tiene derecho a no permitir que los no democráticos participen del juego democrático, parece todo una... Pero es la justicia electoral la que permite y no permite. Sí, pero, o sea, vamos... Sí, determinadas... no, pero lo que estamos preguntando es si se puede hacer eso, si es democrático hacer eso o no. Sería sancionado de órdenes. Claro, pero últimamente no, ya fue reconocido. Lo que pasa que la pregunta sería, en definitiva lo que estamos haciendo con ese tipo de partidos antisistemas, se llaman, y en Europa hay mucha doctrina y jurisprudencia en esta materia, en la nuestra, salvo el caso Partido Obrero y el caso de Partido Nuevo Triunfo, se llama el de Biondini, no hay demasiada, ¿no? Pero el tema sería... Pagui en su momento, o Rico en su momento, tuvieron que recurrir a su partido. Pero para ser candidatos, no al partido en sí mismo. Era candidato del partido totalmente del otro lado. Sí, pero no el partido para otorgarle o no la personería, como en estos casos, ¿no? Del Partido Obrero que era el año 62. Pero la pregunta es, está bien, no lo dejamos, pero en realidad no estamos provocando que mientan, que tengan guardado una... Claro, y que en todo caso cuando llegan al poder los saquen y los lleven a la realidad.
Es un tema, o sea, ojo que no hay una respuesta, yo no la tengo No tampoco. solo el Estado. En la década del 50 en Alemania se prohibió el Partido Comunista, en Alemania federal, bajo la consigna de que no hay libertad para atacar a la libertad. Claro, es una Ahora lo dominaron, pero Sí, lo que pasa es que también, ¿qué pasó? Se adecuaron, por eso aparece el eurocomunismo y todo eso, o sea, nosotros no somos como los soviéticos, ¿no? Entonces aparece ese acomodamiento, ¿sí?, a los requisitos que le pone el Estado, pero el tema es mentiroso eso en realidad. Entonces, pero bueno, no es que hay una respuesta única en este sentido, ¿no? Ha pasado con muchos partidos en Europa, también bueno, con algunos partidos nacionalistas vascos en España y en Francia también, ¿no? Y acá está, digamos, está dividida la teoría, ¿no? En sentido de que sí o no, depende desde dónde partamos, desde hasta dónde el sistema democrático está dispuesto a sacrificar aún los principios más valiosos o no, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Qué más querías, Gonzalo? La autonomía me parecía una cuestión importante, sobre todo por estas particularidades que presenta. Ahora, por supuesto que sí puede controlar, y de hecho la Constitución les exige a los partidos políticos rendir cuentas, por ejemplo, del dinero que el Estado, y por lo tanto todos los contribuyentes, les otorgamos a los partidos políticos. Algunos rinden, otros no. Todos rinden. Ahora después habrá que ver en qué medida, ¿no? Tampoco hay, él hacía mucho hincapié en el tema de la justicia electoral en nuestro país, eso también habría que reformularlo, la verdad que no es el mejor sistema el que tenemos de justicia electoral, ¿no? Y bueno, yo no sé ahora cuántos, pero hace un tiempito yo recuerdo haber leído que para todo el país, que son como 600, no sé cuántos partidos hay. Bueno, en todo el país. Muchísimos. Más allá del control después de la personería política que tiene que tener un mínimo de votos, Sí. es una barbaridad. Sí. Bueno, Hoy en la provincia se buscaron 14 presidentes. claro. 14 partidos unitarios en la provincia de Buenos Aires buscaron su personalidad. Bueno, pero hasta hace poco tiempo había 5 contadores para hacer todo eso, ¿sí? Después hubo un llamado a concurso de contadores, recuerdo porque les propuse a los chicos de Económica que se presentaran, pero era imposible que se controlara eficientemente eso, ¿no? Imposible. ¿Cuántos requisitos que tienen que tener para que tenga una personería jurídica en el partido? Una cantidad de avales, el 4 por 1000 es 4 por 1000. No, 4 por 1000. Del para avales a nivel nacional, digo, no sé, a nivel provincia, no sé. Claro. Pero bueno, eso por ahí, qué sé yo, por ahí vamos por una esquina y nos piden que firmemos para cualquier otra cosa a favor de Greenpeace y de no sé qué. En principio no hay que firmar nada, porque capaz que uno está avalando un partido político, sí. Es así. Si no, a veces nos explica cómo juntan avales algunos, ¿no? Bueno, ¿algo más de esto? Porque yo ya me perdí. Pues si no, sí. Bueno, después, y así entonces reconoce el artículo 38 de la Constitución la cuestión de los partidos políticos. No reconoce, lo último que digo, no reconoce el derecho de los ciudadanos a asociarse políticamente. Eso no lo hace la Constitución. Por supuesto que está consagrado el derecho de asociación como derecho civil en el artículo 14, pero en ese sentido seguimos igual que siempre, igual que en 1853. No lo reconoce la Constitución, sí lo reconoce la ley, el artículo 1 de la ley lo reconoce. Estamos hablando siempre del ámbito federal. Y tampoco dice la Constitución que los partidos políticos tengan el monopolio en la presentación de las candidaturas, aunque es doctrina de la Corte más o menos consolidada, ¿no? Antes de la reforma y después de la reforma, aunque no lo diga expresamente la Constitución. O sea que en nuestro país serían imposibles las candidaturas independientes, como se llaman en otros países, ¿no? Aunque uno no esté afiliado a un partido político. Yo recuerdo el caso de Pratgay, por ejemplo, que fue por la UCR, pero no estaba afiliado. La UCR fue una legisladora fue Simón
Plaza también. Claro, no hace falta que esté afiliado, pero sí tiene que tener el aval del partido, ir en la boleta de un partido político, ¿no? Bueno, si no tiene que estar afiliado es porque el partido político a su interior lo decidió, puede que el partido decida otra cosa, ¿no? Pero digo, no es requisito legal. Solo no puede ir, solo. No, solo no, casi nadie va, pero digo, sobre todo estos empresarios, en Estados Unidos es bastante frecuente, ¿no? Que un empresario así millonario se presente para disputarle a los dos partidos, digamos, clásicos. Eso, bueno, acá también ha habido empresarios que hacen eso, pero tienen que formar un partido político, eso me refiero. Lo que dijo Cristina. Formen un partido. Tiene que haber un Formen un partido. Formen un partido y ganan. A Moyano se lo dijo, ¿no? Bueno, salvo que tengan alguna cuestión, seguimos porque si no, vamos a dar peor que el otro día. Bueno, otro principio básico, por supuesto, es la distribución de funciones, decíamos también el otro día, entre los distintos órganos, ¿no? O sea, en vez de hablar de poderes, hablamos de órganos, cada uno de los cuales tiene una función específica, aunque en realidad, aunque nos parezca que, y esto para acentuar esto de que no hay separación de poderes como nos enseñaban por ahí hace muchos años, porque en realidad todos los órganos del Estado en realidad tienen a su cargo distintas funciones, no una única, sino, por ejemplo, el poder legislativo, además de legislar, también tiene una función ejecutiva y también una función judicial, y así el resto de los órganos del poder. Además, también lo anticipamos el otro día, el poder legislativo tiene una función fundamental que es la de controlar, y que dijimos, anticipamos que es la que peor ha ejercido en toda la historia argentina, ¿no? La de controlar sobre todo el poder ejecutivo, ¿no? El poder político por excelencia, de controlarlo a través de distintos mecanismos. Ni siquiera lo controla cuando, por ejemplo, el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley que por ahí es un disparate y aprueba, ¿no? En la mayoría de los casos en nuestro país es altísimo el porcentaje de leyes, de proyectos de ley que manda el Ejecutivo que terminan siendo aprobados por el Congreso. La mayoría de las leyes son proyectos del Poder Ejecutivo. No quiero decir... La sanción ficta. No. Lo que no quiero decir con esto es que los legisladores no trabajen, pero digo que finalmente terminan siendo exitosos los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. Esto ha sido tradicionalmente así en nuestro país. Pero entonces, bueno, podía controlar ahí. Por supuesto que una función muy importante de control del Congreso es, bueno, ahora lo estamos viendo en materia presupuestaria, ¿no? No solamente aprobando o no el proyecto de ley de presupuesto, sino después en el mientras tanto, mientras se va ejecutando el presupuesto a lo largo del año calendario. En nuestro país el presupuesto es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Siempre es anual, no hay presupuestos plurianuales como en otros países, pero en el mientras tanto no hay control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Lo hemos visto durante el último gobierno, como además con una herramienta absolutamente inconstitucional que se llamó mediáticamente, ¿cómo era? Superpoderes, me acuerdo. Los superpoderes claro, que en realidad era la modificación de un artículo de la Ley de Administración Financiera que le permitía no al presidente, al jefe de gabinete, ¿sí?, modificar partidas presupuestarias, pero por miles de millones. Entonces, había sido aprobado X en el Congreso y después el Ejecutivo hacía Z, cualquier cosa, ¿no? Y entonces por ahí el presupuesto decía que iban 100 pesos a la Ley de Bosques, o para el fondo que prevé la Ley de Bosques, y después se iban a Fútbol para Todos, ¿no? Eso era permanente, y miles y miles de millones de pesos, ¿no? Después se modificó esto en ese momento en que la oposición ganó, no me acuerdo qué año era, pero que en 2009 por ahí se modificó y se le puso un límite a esto, y ahora el límite últimamente fue elevado, por lo tanto todavía sigue sucediendo esto, pero bueno, es menos que lo que pasaba
en los últimos años del gobierno anterior, ¿no? ¿Lo correcto sería por emergencia? No, pero la emergencia no puede ser, a ver, la emergencia es una situación extraordinaria que no puede ser permanente. Hay una serie de reglas que ha elaborado la Corte Suprema en materia de emergencia desde la década del 30 en adelante y que lamentablemente, bueno, en los últimos años se han distorsionado absolutamente, ¿no? Lo primero que tiene que haber ley, y acá no hay ley, o sea, ni siquiera hay decreto, se llama decisión administrativa, ¿no? Por supuesto que también tiene que haber temporalidad. Bueno, nada, no se cumple nada de esto. Es la excusa la emergencia, así lo podríamos definir, ¿no? La excusa para zafar del control. Que igual el control no existía, pero... Cuando se termina, digamos, se ha determinado una emergencia y hay se prorroga. Cuando, claro, se hace una prórroga... Se sigue prorrogando y prorrogando. Y pasan los años y sigue la emergencia. Sí. Bueno, lo que tenemos... Voy a hacer una pregunta ilusa, ¿no? Quizás muy inocente de mi parte. Pero lo que es pedidos de informe, rendición de cuentas... Sí, pasan. Lo veíamos frecuentemente a Leandro Despuy, por ejemplo, en televisión, denunciando todo esto, pero... No, pero pedidos de informes formales, rendiciones de cuentas desaprobadas o... No hay ninguna rendición de cuentas en la historia argentina desaprobada por el Congreso de la Nación. Nunca se desaprobó... Decía una pregunta Y la auditoría desaprobada. Y cuando no existía la auditoría, bueno, nunca la cuenta de inversión, lo llama la Constitución a esto, jamás se desaprobó la cuenta de inversión en nuestro país, jamás. Generalmente se aprueba 5 o 6 juntas, así con diferencia de 2 segundos cada una, se aprueba la del 2010, se aprueba la del 2011, se aprueba así. No funcionan los mecanismos de control. Y si la auditoría está en manos de Chegaray, imagínense qué control puede haber, ¿no? Hoy iba a haber, en la SIGEN, en la sindicatura, que es control interno, sí, control, esa depende del Ministerio de Economía o como se llame, ese es control interno. Y la auditoría es control externo. La auditoría funciona en el ámbito del Congreso, aunque con autonomía funcional, pero bueno, hemos visto, yo creo que el ejemplo más palpable ha sido el de Leandro Despuy, precisamente, ¿no? Durante años y años las cosas que denunció, ¿no? De privatizaciones, de todos los temas que se les ocurren. Porque no solamente controla el Estado en sí mismo, sino a aquellos concesionarios o de servicios o de obras públicas, o sea, gente que en definitiva recibe fondos del Estado, ¿no? Pero bueno, sabemos que no ha tenido ninguna suerte, salvo que publicar unos informes muy gordos que... nada. Entonces, bueno, eso es un mea culpa que el Congreso debería hacer, ¿no? De cambiar esta lógica de funcionamiento, porque realmente atenta contra la democracia, esto sin duda. O sea, las dos cosas, ¿no? La de sancionar leyes casi exclusivamente que provienen de proyectos del Poder Ejecutivo, como esta otra de esta función de control que tampoco ejerce. En cuanto al Poder Judicial, bueno, todos sabemos que la función que más conocemos es la de resolver conflictos, ¿no? Cuando las partes le someten estos conflictos a los particulares. Pero también el Poder Judicial tiene otra función muy importante en nuestro sistema, que es la de precisamente establecer si las normas y los actos de los otros poderes se ajustan o no se ajustan a la Constitución. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos que el ordenamiento jurídico tiene un formato piramidal y la Constitución es la ley suprema y que el resto del ordenamiento jurídico tiene que ajustarse a esa ley suprema? Bueno, el Poder Judicial en nuestro país también tiene esa tarea, ¿no? La de controlar si las normas y los actos de los otros poderes, o sea, las leyes, los decretos, las ordenanzas, una resolución de un ministro, una circular del Banco Central, lo que se les ocurra, si eso está conforme a la Constitución o no. Y esa es una tarea fundamental del Poder Judicial, porque de esa manera también está tutelando los derechos y las libertades de todos, ¿sí?
controlando precisamente, poniendo límites a los poderes políticos. El Poder Judicial no es un poder político, aunque también, pero bueno, esta función entonces es clave en el Poder Judicial, ¿no? Que en otros países no la tiene el Poder Judicial. Bueno, sigo. Otro principio básico de la democracia es la tutela de los derechos y de las libertades fundamentales, de todos los derechos y de todas las libertades, ¿no? Obviamente que los derechos y las libertades como los pensábamos en el siglo XVIII, XIX, obviamente que son esos, y también hay otros nuevos, ¿no? Los derechos sociales, los derechos colectivos, pero para una democracia requiere, o sea, tienen una connotación súper especial. Estas que pusimos aquí, ¿no? Las libertades de creencia, de expresión, de reunión, de asociación, por ese vínculo que tienen, decíamos, con el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, estas libertades se las llama libertades preferidas, ¿sí? ¿Por qué preferidas? No es que hay un ranking de derechos o de libertades, que uno está por encima del otro, eso a priori no. Pero sí hay unas libertades, en Estados Unidos se habla más de libertades que de derechos. Fíjense que un poco aquí también es una idea tal vez más del siglo XVIII, XIX, pero acuérdense que uno de los lemas de la reforma universitaria es: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, ¿no? Se hablaba más de libertades que de derechos. Y estas libertades, concretamente, son estratégicas para una democracia. Entonces hay que protegerlas especialmente, hay que tener especial cuidado con ellas, y por lo tanto hay que ser muy riguroso en el examen que hacemos de toda normativa que interfiere en el ejercicio de esas libertades. Cuando se estaba acá discutiendo la ley de medios hace unos años, recuerdo que vino el Pepe Mujica y le preguntaron a ver qué opinaba y demás, y él dijo: la mejor ley en materia de libertad de prensa es la ley que no existe, dijo, ¿no? Y bueno, esta es una idea, ¿no? De verlo esto como la menor interferencia posible en estas libertades preferidas. Sí, por eso la Constitución, expresamente en un sentido liberal, se consagró. Liberal en serio. Liberal en serio. No de liberal de conservador. Liberal político, en el 60, que se incorporó en el 32, la competencia federal, es decir, restringir lo más posible la intervención del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión. Esa es la idea. Bueno, el garantismo, porque tiene mala fama el garantismo. Dale, sí. Es un Estado de derechos. Eso dice la Constitución de Ecuador. Te respondo así. No, por supuesto que sí, pero digo ojo porque por ahí en Ecuador tiene otra connotación. Un Estado de Derecho es un Estado que se somete a la ley. Es el Estado, eso es el Estado de Derecho, ¿sí? Pero hay esa ley que tiene determinadas características, no cualquier ley, decíamos el otro día. Por eso decíamos que, aunque el derecho es un requisito fundamental para todo Estado, no todo Estado es Estado de Derecho, ¿no? Por supuesto que sí, que la pata de la protección de los derechos es fundamental. Nosotros ahí pusimos distribución de funciones de distintos órganos y después tutela de los derechos. Yo siempre a los alumnos les digo en clase, no sé si lo dijimos el otro día, pero que esas son, no, y aparte él lo dijo también, vos dijiste lo de la Declaración de Derechos de Francia, creo. ¿Qué cosa? Que decía que toda sociedad que no tiene protegido estas dos cosas, la distribución de funciones y la tutela de los derechos, no tiene constitución. Creo que había sido vos que dijiste. Vos lo dijiste, pero vos dijiste algo de Francia, ¿no? De la República, que en Francia eso sí, pero... republicana. Sí, no, pero me parecía que había dicho algo de la Revolución Francesa. Bueno, la cuestión es que la distribución de funciones de distintos órganos es precisamente para que el poder no sea abusivo, ¿no? Pero siempre mirando más allá, mirando que el fin último es la tutela de los derechos y las libertades, no es otro, no es dividir el poder per se, porque sí, es instrumental a ese otro fin que es el relevante, ¿sí? Bueno, decíamos el garantismo, bueno, depende
quien trate el tema lo verá como algo bueno y otros no tanto, ¿no? Para nosotros es un elemento fundamental de un sistema democrático, que se respeten las garantías, ¿sí? Las garantías significa que todos vamos a, entre otras cosas, ser tratados igualitariamente, empezamos por ahí, y que todos vamos a poder ejercer los derechos y las libertades en serio. De nada serviría que tuviéramos un listado maravilloso de derechos y libertades si después, al momento de que se nos vulneran, se nos conculcan, se nos lesionan, no tuviéramos instrumentos para volver a la situación anterior, ¿no? Para restablecer el derecho y la libertad vulnerada. Entonces, la existencia de garantías es fundamental en una democracia. Cuando hablamos de garantías, podemos hablar no solamente en materia de un proceso penal o civil, ¿no? Sino algo mucho más extenso. Por ejemplo, el acceso a la información pública es una garantía también. No, eso va de suyo, debiera ser una discusión salada. Lo que pasa es que ha sido víctima de discusión sobre la seguridad. Y le han pegado, habiendo como hay también el tema del abolicionismo, que se sigue, que el abolicionismo penal, yo entiendo que es una exageración, pero el garantismo bien entendido es una bandera para nosotros los radicales renunciable. Pero bueno, a veces se distorsionan, hay determinadas palabras que algunos se las apropian, ¿no? Y bueno, por eso digo, ojo con esto del garantismo, ¿no? No lo tenemos que resignar, todo lo contrario, tenemos que estar muy firmes en ese sentido. Bueno, seguimos un poquito. Otro principio básico es el principio de legalidad, ¿no? Por ahí en la Facultad de Derecho hubiéramos empezado con ese. ¿Qué significa la legalidad? La legalidad significa que solamente la ley nos puede ordenar hacer o no hacer determinadas cosas, ¿no? No es ya, como era en el antiguo régimen, que el monarca absoluto podía decidir sobre nuestras vidas y qué teníamos que hacer o dejar de hacer. Ahora es la ley, ¿no? Impersonal, igual, general para todos, la única que nos va a poder exigir determinados comportamientos o no realizar determinadas acciones, ¿no? Solo la ley puede hacerlo. La ley, que además es fruto de nosotros mismos, ¿no? Porque son nuestros representantes los que han decidido, ¿no? Por nosotros, porque nosotros los hemos votado para que precisamente realicen esa tarea. Entonces, principio de legalidad también clave para que hablemos de que estamos en una democracia en serio, ¿no? Ahora, si bien solo la ley puede determinar las conductas humanas, ojo, que tampoco cualquier ley. La ley tiene que tener a su vez otro requisito, que es la razonabilidad. O sea, la legalidad es un principio básico, tiene que estar, es un principio necesario, pero no es suficiente. Esa ley no puede decir cualquier cosa, esa ley tiene que ser razonable, ¿sí? Tiene que haber una necesaria adecuación entre los fines y los medios, ¿no? ¿Qué quiero lograr y cómo? No es que el fin justifica los medios, ¿sí? Entonces, principio de razonabilidad va siempre de la mano del de legalidad, y los dos súper presentes en una democracia. Todos los actos del Estado deben ser razonables, todos. Ningún gobierno democrático, me refiero a una ley, un decreto, lo que fue las sentencias de los jueces, todas tienen que argumentar, decir por qué toman esa decisión, argumentar en serio, que no sea una pseudo argumentación como muchas veces ocurre, ¿sí? Ahora, vuelvo entonces, solo por ley, solo la ley me dice si me puedo vestir de negro o no, por ejemplo. La ley es la única que... ¿Ah, no? Yo no estaba diciendo que las acciones individuales... ¿No? Ha habido algún edicto que hablaba sobre... La época de Onganía, iban todos adentro. Ah, pero venían de antes, sí. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. No, pero sí, recuerdo la época de Onganía, que sí, pues las minifaldas, bueno, el pelo largo, o sea, uno lo agarraban en la calle y, bueno, con las polleras iba adentro, con el pelo se lo cortaban. Mi libertad individual. Más que la libertad individual, ¿ustedes están de acuerdo con ella? ¿Todos? Yo creo que la ley te da un marco regulatorio, pero tiene que ser
razonable, que, como vos decías, abarcativo, porque tiene que ser contemplar a la sociedad en su conjunto. A las diferencias. En una sociedad democrática, Claro. todas las sociedades modernas son sociedades heterogéneas, ¿no? Y por lo tanto hay que contemplar las distintas miradas, las distintas visiones. Y también hacer hincapié en los grupos minoritarios, Claro. que son los más vulnerados, digamos, los más Sí. menos. Muy bien. Y hablando de minorías, ojo, que es un concepto no cuantitativo. No, Porque las minorías pueden ser mayorías cuantitativamente hablando, ¿no? O sea, cuando se vulneraban los derechos de los negros en Sudáfrica, los negros eran una minoría en este sentido de vulneración de derechos. Minorías en derechos, no Exacto, en el acceso al derecho, pero no cuantitativamente pensado, ¿no? Bueno, en realidad, ahí la vinculación viene con el otro principio que estamos viendo, que es el de la autonomía individual, ¿sí? Entonces, volvemos. Solo la ley me puede decir cómo me debo comportar. Esa ley a su vez tiene que ser razonable. Pero además hay un ámbito de actuación, no de pensamiento también, pero sobre todo de actuación. A mí lo que me interesa es qué es lo que puedo hacer o no hacer, y el Estado no me puede decir cómo hacerlo, no hacerlo, etcétera. Mis planes de vida, mi forma de ver el mundo y demás van a estar, la Constitución dice, reservados a Dios, porque ahí metió la cola un poco el conservadurismo. Claro. Ustedes saben que ahí, o sea, en 1800... Cada uno elige su Dios también. O ningún Dios. O ninguno. Porque el tema es que, bueno, no me quiero meter en... Eso es para otro día, en otro lugar. Pero en realidad, si bien la Constitución argentina reconoce la libertad de creencias y demás, no reconoce la no creencia. Exactamente. Que es su creencia también. Claro. Por lo menos no la creencia no religiosa. No religiosa. Se podría interpretar como eso, referido a lo que explicaba tu. Sí, el artículo 19. Sí. Pero es muy poquito. Lo que pasa es que es cierto que en ese momento hubo una tensión entre sectores más liberales, en el sentido que usaba Gonzalo, y los sectores más conservadores. Y fue una fórmula de transacción la Constitución, ¿sí? Entonces, por un lado, bueno, lo de Dios en el preámbulo, que sería lo menos grave, porque ojo que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también habla de Dios y es de 1996. Y hubo una gran discusión en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires. Que Dios y la patria me lo demanden. ¿Sabes que eso no dice la Constitución? Pero lo dicen en el juramento. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El que toma juramento. No, se lo hacen leer igual. Por eso. ¿Sabes que no? ¿Saben? Está tan instalado ese tema. La Constitución nunca dijo eso. Lo de la patria, perdón. Lo de Dios sí. Ah, por eso. No, lo de Dios sí. Lo de Dios sí. No, más a lo de Dios igual. No, perdón, lo de Dios sí. Lo de Dios sí. Lo de la patria no. Lo quiero conectar con lo del otro día. No, en el 83, porque en el 73 no me acuerdo que asumieron, era por Dios, la patria y los santos evangelios. No, la patria no. ¿Saben quién metió lo de la patria? Los gobiernos militares. La Constitución nunca dijo lo de la patria. ¿Saben? Yo digo la fórmula que se usó. No. No, inclusive, Causó mucha gracia. No, inclusive la usó Kirchner, pero porque no sabía. Y no sé si se acuerdan que tiró el papelito así. Le habían dado el papelito para que no se equivocara y lo dijo mal. Y Scioli lo leyó y no se equivocó. No, nunca dijo la patria la Constitución. ¿Saben por qué? Es una cuestión jurídica esta, pero la patria no puede demandar a nadie. Es lo que el otro día decíamos. La patria no existe como entidad. Bueno, pero hay alguien que sí te puede demandar, que es la nación. Ahí bárbaro. La nación, dice la Constitución, no la patria. Nunca dijo la patria. La patria fue la fórmula de los gobiernos militares. Y no fue casual. La patria no puede demandar. Ojo, Entonces, eso sí, eso se sacó en el 94. Eso yo lo sé. Eso se sacó en el 94. De la Constitución Federal, en la provincia. Bueno, y en otras provincias. Se tuvo que convertir al catolicismo para asumir un presidente de la nación. Bueno, ya se había convertido. No, y si no, en este caso, si no una persona legal, tampoco podría ser Gelbar, presidente. ministro fundó por los santos evangelios. ¿Bien? Gelbar,
Bueno, y sí, pero eso es para quedar bien. Sí, no, bueno. Porque los ministros no tenían obligación de estar. No tenían. Eso era para ser políticamente correcto. Alperovich tuvo que pedir a la justicia, porque la Constitución de Tucumán, bueno, lo mismo, tuvo que pedir una excepción precisamente por ese motivo. El primer gobernador judío, Alperovich, porque la Constitución tucumana lo obligaba a jurar por la fórmula católica. Para que alguien había levantado la mano y no sé. Nosotros también, pero no me acuerdo el nombre ahora. Por ser judío no se podía presentar a la presidencia, era su idea. No, otro. Claro, claro. Es así. No, un ateo tampoco. Claro, Frondizi tuvo que bautizarse ahí a última hora. No estaba bautizado. Entonces con el bautismo zafaba. Menem, no, la cosa es que yo lo voy a corregir a Gonzalo. Y Menem estaba bautizado. Solo el efecto de ese había convertido en máximo para ser presidente. Pero era capaz de cualquier cosa. Una cuestión de demagogia. Carlos, porque Eduardo no. Eduardo siguió siendo musulmán y ahí venía el otro problema. Igual todo esto es ridículo. ¿Por qué un musulmán no puede ser? Porque Eduardo era presidente del Senado y por lo tanto era reemplazante. O sea, ojo que el presidente, el vicepresidente tenía que reunir ese requisito y también el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del provisional del Senado y el presidente de la Corte, porque eran los que según la ley de cefalía y hoy mismo iban a reemplazar eventualmente al presidente. Un disparate y todo eso. Bueno, lo que pasa es que en aquel momento estaba la figura del patronato, el presidente era el que nombraba a los obispos, o sea, había una relación muy ahí de confusión absoluta entre el Estado y la Iglesia y por lo tanto se justificaba por este motivo, ¿no? En el 66, cuando se firma el concordato con la Santa Sede y ya cada uno se ocupa de sus asuntos, teóricamente, ya no fue más necesario esto. Pero como la Constitución no se había reformado, seguía siendo una exigencia, ¿no? Pero entonces hubo ahí un conflicto en el 53 y por eso esto de que a veces aparece esto, ¿no? Libertad de culto, sí, pero después aparece el artículo 19, bueno, que las acciones privadas están reservadas a Dios, pero en realidad sería la propia conciencia de cada uno, ¿no? Lo que hoy llamamos la autonomía individual. Nino, otra vez apelo a Nino, lo llamaba las acciones autorreferentes. Acciones autorreferentes. O sea, todo lo que yo puedo hacer y solamente a mi conciencia le tengo que rendir cuenta, solo a mi conciencia. Eso se llama acciones autorreferentes o autonomía individual. Bueno, ahí es la fórmula del artículo 19 con sus más y sus menos de la Constitución que alguien dijo ahí, una de las chicas. No, bueno, en definitiva no es, o sea, el Estado no nos puede decir si vestirnos de negro o no, ¿no? Si podemos... No sería razonable. Peor aún, invadiría esto que llamamos, sí, no, pues por ahí, ojo que razonable, por ahí un Estado paternalista te dice, no, bueno, está bien, en invierno sí, pero en verano no te puedes vestir de negro porque eso atenta a tu salud, ¿no? Atraes los rayos solares y vas a sentir más calor y por ahí te desmayas en la calle. Ojo que un Estado paternalista diría, bueno, pero yo lo estoy cuidando al ciudadano y entonces... Estado islámico, Sí, igualmente, o sea, puede aplicar. Como el Estado paternalista también te puede decir, no, pero ponete cinturón de seguridad. Claro, a eso iba, cinturón de seguridad o no. No puede el Estado. No digo, pero te puede marcar, poner un marco regulatorio en determinadas cosas. Para mí no. Para mí decirte que lleves casco. O que lleves... No, pero no. Y bueno, pero hay leyes que te obligan y que te Claro. ponen multa. Yo siempre digo que si yo me quiero matar es mi problema. Obvio. El tema es que yo no puedo afectar a otros. Claro. Como es el caso de tomar alcohol y manejar, que puedo poner en riesgo la vida de los demás. El tema de la... Ahí ya estoy avanzando sobre por ahí. Claro, pero ahí si te jorobás vos solo, Claro, tiene actividad física. Claro. si te querés morir, morite. Ha habido fallos que han obligado... No, a mayores de edad no. A los padres respecto de niños. Pero a mayor edad no, de hecho hay muchos casos. Vemos todos los días en los diarios, se murió una persona que se negó a ser transfundida. Sí, eso Ejercicio sí. de autonomía individual. Claro. En eso sí, yo digo, cuando uno afecta a terceros ya es distinto. Bueno, hay que ver
¿qué se entiende por afectación a terceros? Claro, eso sí, Ahí sí, una acción individual. Inclusive vieron que hay un proyecto del Ejecutivo de obligar a vacunar a los adultos, porque con los niños todo bien, si los padres se niegan, el juez va a ordenar que se lo vacune, pero el tema, ¿a los adultos nos pueden obligar a vacunarnos? Yo siento que la salud pública sí. Claro. Es eso. Me parece bien común. Claro. Bien mayor, ese es el tema, porque cuando un bien individual se interpone ante el bien mayor, ahí hay un marco regulatorio. Si es por ley, por eso se está tratando, hay un proyecto de ley en ese sentido, ¿no? Son como 5 o 6 que hay que tener, y que van a ser exigibles en todo trámite que uno tenga que realizar, ¿no? El DNI, etcétera, se nos van a exigir entonces estas 5 o 6, no me acuerdo cuáles son, algunas ni las conocía yo. Claro, lo que pasa es que ahí está la otra pata. Si el Estado me lo exige, me lo tiene que proveer después gratuitamente, digo, ¿no? Parte de esto. Claro. Por eso en nuestro país muchas no son obligatorias también, porque el Estado no quiere asumir el costo de brindarla. ¿Sí? ¿Cómo? Casualmente, en este momento no hay vacuna antirrábica humana. Entonces hay que tener cuidado con el perro. Sí, no, parece que declararon prohibido la rabia animal, entonces... No, es terrible, porque es mentira. Sino que hay casos de rabia. Ya sé que hay casos de rabia, estoy usando el sarcasmo. Pero justamente ahí está lo que usted decía, el Estado me debe proveer, bueno, en este momento el Estado no puede proveer vacunas antirrábicas. Entonces, bueno, entonces quedó claro la autonomía. Ese es un principio así fundamentalísimo, ¿no? de un régimen democrático. Esto que decía Bernardo, ¿no? De los regímenes típicamente totalitarios, por supuesto que está absolutamente ausente, ¿no? De cómo me tengo que vestir o qué cosas puedo hacer. La prohibición de la homosexualidad, aún en el ámbito más íntimo. Con lo religioso. Sí. Pero más que nada en los países islámicos. ¿Cómo que en Estados Unidos? En Estados Unidos hay estados donde está prohibida la homosexualidad. También. En Inglaterra está en el 66. Sí. O sea que mucho tarde. Bueno, y fíjense que ahora, hace poquito salió en todos los diarios un fallo de la Corte Suprema de India, me acordé por eso, que es precisamente una norma que quedó en India de cuando fue colonia británica, ¿no? Y recién hace unos días, entonces se permite la homosexualidad en India. No se reprime. No se reprime. De esa vieja norma que venía del Reino Unido. Consideraban Bueno, la asociación, o no sé cómo se llama, o sea, un médico psiquiátrica mundial lo consideró hasta hace poco, y la Organización Mundial de la Salud también. No hace tantos años que dejó de considerarlo una enfermedad, ¿sí? Es más, cuando la Corte Suprema Argentina tuvo que resolver el caso de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, si darle o no la personería jurídica que se le había negado en sede administrativa, el juez Petracchi ahí tuvo que evaluar toda la doctrina médica que había en el mundo para decir que no era una enfermedad, pero tuvo que fundarlo, tuvo que justificarlo, porque todavía había media biblioteca médica que decía que sí. Y esto fue en el año 91, o sea, no hace tantos años. Bueno, seguimos. Bueno, la igualdad, ¿no? La igualdad, decimos, además de ser una garantía, entendemos, un principio básico, fundamental para el ejercicio de todos los derechos. O sea, en realidad la igualdad no es un derecho en sí mismo, sino que es un principio, una garantía que acompaña el ejercicio de todos los derechos. Todos los derechos deben ser ejercidos de manera igualitaria. Ahora, en las constituciones como la Argentina, del siglo XVIII, la igualdad estaba planteada en términos formales nada más. Todos somos iguales ante la ley, decía la Constitución.